Hola a todos. Vamos a hablar aquí de los tipos de deportaciones y cómo todavía podría arreglar, más que arreglar, protegerse, señores, con las visas T. Ahora estamos en tiempos diferentes, señores. Ustedes ven cómo la situación, la dinámica migratoria y de todo política de este país va mudando cada momento. Por eso es siempre muy importante estar informado e ir preparándose, señores. ¿Quién diría que ahora estas visas humanitarias como la visa T, la visa U o la visa VAWA protegerían? O sea, es mucho mejor tener estas visas pendientes si son elegibles, señores. Claro, ¿y quién va a determinar la elegibilidad? Tiene que ser siempre un abogado y no cualquier abogado. Abogado que maneje, que se enfoque en estos casos, señores. Pues estos casos son diferentes de las peticiones familiares, que son más straightforward, más directos, señores. Y eso yo lo sé porque he hecho en el comienzo peticiones familiares. Todos los abogados en algún tiempo hicimos las peticiones familiares y yo misma hice mi petición familiar por matrimonio y la naturalización después, señores. Entonces, petición familiar es un proceso directo, diferente de las visas T. Entonces, tal vez una persona que tiene deportaciones, una o más deportaciones, se va a diferentes abogados y claro, les podrían decir que nunca van a poder arreglar dentro del país y cosas así por las peticiones familiares. Eso sí es verdad. Por las peticiones familiares es difícil arreglar si tienen ciertos tipos de pecadito, especialmente doble, triple o más entradas ilegales o una o más deportaciones, pero las visas humanitarias, especialmente la visa T, que es la que nos enfocamos más, sí que podrían arreglar. Y lo más importante ahorita, ¿cómo están las cosas? Protegerlos, señores, y de eso vamos a hablar un poco, de las deportaciones y las protecciones, señores. Para los que no me conocen todavía, por favor, suscriban a nuestro canal, cliquen el like y compartan este video. Soy Andrea Park, abogada de inmigración, licenciada en Nueva York y atendiendo clientes por todo el país. La mayoría de nuestros clientes no son de aquí cerca, son todo lejos. Texas, Nuevo México, Arizona, un montón en California, un montón en la Florida. Entonces son diferentes estados porque las visas T no tienen entrevistas, señores, y como siempre les digo, aquí lo más importante no es tener un abogado en la esquina, o sea, el bufete, pues muchos ni siquiera miran. Lo más importante es tener un abogado que sí que sí luche por su caso, que sí hable con ustedes razonablemente y que conozca cada uno de ustedes y de sus casos. Entonces, señores, vamos a hablar un poco de las deportaciones, porque muchos piensan que solamente una deportación dada por un juez de inmigración es una deportación. Eso también, eso sería la clásica deportación. Y generalmente una deportación dada por un juez podría ser porque ustedes dejaron de ir a una de las audiencias en la Corte de Inmigración, tal vez por miedo, por lo que he escuchado. Y nosotros, yo especialmente, he analizado mucho de estos, cientos de estos casos que tienen de 2 hasta 20 deportaciones, en muchas entradas sin documento, muchas entradas ilegales por la frontera, pecaditos, o sea, las inadmisibilidades de inmigración, que la mayoría de las veces una petición familiar no lo va a dejar
no lo perdona y no podría arreglar dentro de los Estados Unidos. Entonces, señores, cuando alguien deja de ir a su audiencia en la Corte de Inmigración, le están generalmente una deportación, una orden final de deportación en ausencia, y eso es muy difícil de sacar, señores. Entonces, no dejen de ir a su Corte de Inmigración. Es muy importante, señores. La otra deportación dada por un juez de inmigración podría ser porque ustedes perdieron, después de apelar, perdieron un caso en el tribunal, en la Corte de Inmigración o en la Junta de Apelación. Entonces, como por ejemplo un asilo, pero últimamente también la cancelación de la remoción, la famosa E42P, que eso también es tan o hasta más difícil o igual de difícil como el asilo de ganar, porque la mayoría no califican, señores. Cuando no se ganan es porque muchas veces no califican para aquel beneficio, y con esta administración, como todo es mucho más estricto y todo ellos ven por la ley, tiene que calificar y ampararse, protegerse por la ley. Tiene que calificar, ser elegible bajo la ley para poder ganar estos casos. Entonces, cuando pierde un caso en la Junta de Apelación, supongamos, también van a darle, pueden darles generalmente un proceso, una orden de deportación, o tal vez, dependiendo de la administración, también simplemente le desestiman o le cierran su caso y ya. Pero con esta administración, señores, es diferente, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que ahora, como estamos en tiempos diferentes, tenemos que siempre prestar atención. Entonces, eso es el primer tipo de orden de deportación, que es la que, como les digo, dada por un juez de inmigración. El segundo tipo de deportación, señores, es la deportación en la frontera, la remoción rápida, una agarrada seguida de una deportación, generalmente a los mexicanos, generalmente por los cientos de casos de mexicanos que he mirado, a los mexicanos en la primera agarrada lo retornan porque hay un acuerdo, por lo menos había un acuerdo entre México y los Estados Unidos para no deportar en la primera entrada. En la segunda, cuando se lo agarran, ahí sí, le dan una deportación rápida, el mismo día tal vez, en 2-3 horas o máximo al día siguiente. Y eso también es una deportación, llámase de deportación rápida en la frontera. Y eso también es una deportación, solo que no es una deportación dada por un juez de inmigración, porque en esa fase ustedes no tienen derecho a ver un juez de inmigración. Entonces, como son agarradas en la frontera, simplemente lo deportan rápidamente en el mismo día, en cuestión de horas. Pero a veces, como les digo, podría ser un retorno. Simplemente un retorno, señores. Y lo mismo en el caso del retorno, todavía les sacan esas fotos y huellas. Entonces, ¿cómo uno puede saber de esto? Tiene que sacar los récords llamado FOIA, F-O-I-A, Freedom of Information Act, que es la libertad de información. Esto no es solamente en inmigración, también es en otra área, como en el derecho criminal. Todo ciudadano, o sea, todo individuo tiene derecho a sus archivos, a menos que estén protegidos, ¿sabes? Tienen derecho. Entonces, tiene que sacar la FOIA, señores. FOIA con la UCIS generalmente está saliendo. Cuando yo saco FOIA, porque con la patrulla fronteriza también pido, pero la patrulla fronteriza tarda meses hasta años ahora con este presidente. Entonces, muchas veces intento sacar todo con la propia UCIS. Y voy a hacer un otro video, señores, para ustedes aprender a sacar la FOIA, porque he mirado que cobran por la FOIA. Sí, puede cobrar siempre que sacan la FOIA y le dan, el abogado habla después, le da un reporte, no solamente cobrar para hacer con su equipo, sacan, porque eso es muy fácil de hacer, tarda 30 minutos, es cuestión de alguien saber inglés y sacar, señores. Entonces, lo más importante no es sacar esos documentos, es
saber analizar, porque aquí adelanta a ustedes tener un montón de récord, pero no sabe qué quiere decir. Entonces, ustedes intenten pagar siempre cuando le sacan la folla y le hacen también el análisis, el reporte en escrito, y después ustedes le dan un derecho de hablar 1 hora, 2 horas con el abogado en relación a la folla. No simplemente pagar para hacer eso ahí, como les digo, máximo 30, 45 minutos tarda. Entonces, y la mayoría de las veces en nuestro caso, cuando ustedes hacen la visa T, la visa VAWA u otro proceso, nosotros ya incluimos y le sacamos toda su folla, señores, porque tenemos que tener la información. Claro, ustedes jamás pueden hacer ningún proceso, y especialmente estas visas humanitarias, sin tener el archivo completo de su historial migratorio, todo encuentro, desencuentro que alguna vez tuvo en este país, incluyendo en la frontera con la inmigración. Entonces, el segundo tipo de deportación es esa, dada por la patrulla fronteriza, las agarradas seguidas de una remoción expedita, una deportación rápida en cuestión de horas. Eso también es una deportación, y que ahora hay riesgo de estos 3 tipos de deportaciones que voy a hablar. Todo hay riesgo ahorita. Por eso es muy importante informarse para ver cómo pueden disminuir estos riesgos. Ahora, el tercer tipo de deportación, señores, es generalmente cuando uno ya podría estar dentro de los Estados Unidos, ahí comete un crimen, por ejemplo, 2 DUIs, y ahí la policía local lo refiere, a veces con un DUI, con este presidente que tenemos, lo puede referir a la ICE, lo deja en ICE Hall por 24 o 48 horas, y ahí la ICE lo lleva y después le hace firmar una deportación, que es la deportación también, pero da la sensación que usted no tiene deportación, tal vez porque le dicen que es una salida voluntaria, pero no es salida voluntaria. Eso generalmente es una deportación también por crímenes. La ICE lo hace firmar generalmente, especialmente cuando usted se declara culpable. Entonces, la tercera sería la deportación dada por la ICE. Estas 2 últimas deportaciones, dadas por la ICE o por la CBP, por la patrulla fronteriza, son deportaciones dadas por el Departamento de Seguridad Nacional, la DHS. Y la primera deportación dada por un juez de inmigración es una deportación dada por el Departamento de Justicia, pues la Corte de Inmigración, como la Junta de Apelación, pertenece al Departamento de Justicia. Pero los 3 son deportaciones. ¿Y por qué eso interesa más ahora? Porque cuando ustedes ya tienen ese tipo de deportación y tienen un encuentro con la inmigración, digamos, ojalá que nunca ocurra eso, pero uno no se sabe en el tiempo que estamos viviendo. Esto no es para darles miedo, es para informarse, porque yo les quiero ayudar a que se protejan ahora. Lo que hace 2 meses más o menos no existía, ahora sí existe. Entonces, cuando ustedes tienen estas deportaciones rápidas o deportación dada por un juez de inmigración, no van a poder más ver a un juez de inmigración. Si tienen un encuentro, los van a detener y simplemente deportarlos, dependiendo de dónde vengan. A los mexicanos y centroamericanos he mirado que es rápido, en cuestión de 2-3 días. Entonces, señores, si tienen estas deportaciones y son elegibles por la visa T, miren mis otros videos para entender la elegibilidad, porque hay muchas maneras de ser elegible por la visa T. A veces, por el simple hecho del patrón no pagar y maltratar,
podría todavía, para eso tiene que hablar con el abogado directamente para hacer más análisis, porque cuando hay estos maltratos hay otros factores, tal vez no tenga, pero por eso, señores, tiene que siempre hablar con el abogado para poder determinar su elegibilidad, especialmente cuando tienen pecados tan graves como deportaciones. ¿Por qué digo tan graves? Porque les sujetan a una remoción expedita sin poder más ver a un juez de inmigración. Pues es eso, la deportación se activa, la deportación que está supuestamente ahora así dormida, se va a activar en el momento que ustedes sean detenidos, tengan por un acaso un encuentro con la ICE, señores. Entonces, por la visa T todavía ustedes pueden aplicar, señores, si son elegibles. Y yo sé que muchos inmigrantes, especialmente quien ya vive en este país muchos años, en algún momento sí sufrieron explotación severa por su patrón, tuvieron que trabajar porque no tenían papeles, tenían miedo de que se lo llame a la ICE, a la policía local, o se lo acuse de algo si salen de su trabajo. Entonces, señores, claro, tiene que haber más elementos, pero para eso ustedes para tener una idea, tienen que siempre hablar con un abogado de su confianza para que le determine la elegibilidad. Y no importa si tiene deportaciones, una o más deportaciones con la visa T, porque ahora, si ustedes me preguntan, ¿hay riesgo de aplicar por la visa T? Más riesgo existen de no aplicar por nada ahorita, pues a partir del día 20 desde el día 20 de mayo de 2026 tenemos la protección dada por un juez federal, la ICWC Binoim o ICWC Bimulin, por la que si ustedes forman parte de la clase protegida por el juez federal, que son los que tienen pendientes los casos de visa T, visa U o visa VAWA, no se los puede detener ni arrestar y mucho menos deportar hasta que su caso sea decidido. Eso no significa que se les va a aprobar su caso, pero ustedes se imaginan la bendición ahora de tener una protección por aplicar para estos casos que hace algunos meses no tenían. Entonces, claro, siempre que sean casos legítimos, elegibles, muy bien preparados, porque cuanto más pecados tengan, los casos tienen que ser más fuertes, porque la inmigración les tiene que creer. Pero lo que les quiero transmitir, el mensaje que les quiero pasarles a ustedes en estos tiempos tan difíciles que tenemos, por eso es importante, señores, clicar el like para que este video se va pasando a muchas personas. También suscriban por favor a nuestro canal, señores, así ustedes nos ayudan a crecer. Y después, claro, por sobre todo compartan y comentan. Pueden pasar sus comentarios, sus dudas y preguntas, que yo siempre voy a intentar responder haciendo otro video o ahí mismo, señores. Entonces, comenten. Entonces, señores, ahora quien tiene casos de visa T con deportaciones están protegidos. Entonces, los que tienen deportaciones, señores, no teman. Es más arriesgado ahorita con esta administración no aplicar por nada, pero si aplican por la visa T, si son elegibles, más una vez voy a repetir, siempre que sean elegibles, porque anteriormente nos han llegado bastantes personas que sí tenían deportaciones y yo les había dicho para que espere, pero ahora sí, ahora es el momento oportuno para estar protegidos, señores. Entonces, si ustedes conocen a alguien o ustedes tienen deportaciones, sea por orden final de deportación o deportación rápida en la frontera, por favor, pasen este video, compartan y cliquen el like y hasta el próximo video.